Números capítulo 25. Yo voy a hablarles a ustedes que se levanten los finis. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. Así, de esta manera, acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel, y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y se fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad entre los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: y aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo, digan celo, por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de la familia de Madián. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, por ti, para ti y en ti. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes sentarte. La misión del pueblo de Israel era conquistar los pueblos de alrededor. Era literalmente llevar el reino de los cielos a esos pueblos, derribando sus altares y ofreciéndoles un mejor camino, el camino de la salvación. Esa es la misión de la iglesia hoy en día. Nunca ha cambiado. Sin embargo, el enemigo le tendió una trampa al pueblo de Israel, y los reinos que ellos estaban supuestos a conquistar, el enemigo que ellos estaban supuestos a destruir, los altares que ellos estaban supuestos a derribar, ahora pasaron a ser parte de sus vidas, porque comenzaron las mujeres de Moab a invitar a los israelitas a fiestas, y en esas fiestas ellos comían y todo era muy inofensivo. Simplemente estamos getting along with everybody. Esa es la iglesia progresista, la iglesia que quiere igualdad, la iglesia que ahora se ha contaminado con esto de vamos a amar a todo el mundo, hasta el diablo tenemos que tenerle pena. Y dice que la iglesia en aquel entonces, que era el pueblo de Israel, comienza a comer con la misma gente que ellos debieron conquistar, y comenzaron a fornicar. Se comenzaron a acostar con estas mujeres, se comenzaron algunos a casar con estas mujeres, cuando eso estaba prohibido. Y al final, y aquí es donde viene exactamente lo que el diablo persigue cuando hace que tus principios en Dios se relajen.
Al final el pueblo terminó adorando a la entidad diabólica que se llama Baal Peor, que quiere decir Señor de la casa. Las casas de Israel pasaron al dominio del enemigo. ¿Y cómo comenzó todo? Simplemente con una comidita, simplemente con una amistad. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia cristiana. Hemos querido ser tan chevernisco que hemos comenzado a comprometer nuestros principios. A Dios es a quien tenemos que agradar y no al hombre. Las iglesias hoy están llenas de cristianos fornicarios, cristianos comunistas, cristianos por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque han hecho un pacto con el mundo y no se han dado cuenta que esto que han hecho ha encendido la ira de Jehová. ¿Saben lo que pasó cuando esto sucedió? Que vino una pandemia. ¿Sabía? Vino una pandemia y ya habían 24,000 muertos. Ustedes dicen, bueno, pero no son tantos porque el COVID ha matado a más gente. Escuchen, esto solamente era en el pueblo de Dios, y lo interesante era que solamente estaban matando a los israelitas. Vino una pandemia y todo el mundo caía en las calles muerto. ¿Por qué? Porque el pueblo dejó a su Señor para tomar otro Señor. Ahora, ese no fue el plan. El plan era simplemente: vamos a ser más chévere, vamos a ser más nice y vamos a meternos con la gente. Pero se contaminaron, porque la luz y las tinieblas no tienen concordia, como Jesús no tiene concordia con Baal. Nosotros tenemos que vivir por los principios del reino de los cielos y no podemos permitir que el diablo se meta en nuestras casas. Se levanta una pandemia, dicen no van a ir a la iglesia, un montón de cristianos dejan de ir a la iglesia. Se levanta una pandemia, de repente no pueden cantar. El animal este de California, lo último que le dijo fue a la iglesia: se pueden reunir 10 gente, pero no pueden cantar. Y muchos cristianos aceptaron, y pastores aceptaron esta estupidez. ¿Por qué? Porque tenemos que get along with everybody. No tenemos que llevarnos bien con todo el mundo. Nosotros somos luz, y la luz siempre va a causar algo en las tinieblas. Nosotros solamente tenemos que llevarnos bien con aquellos que quieren aceptar el Dios que nosotros representamos. La luz puede ser ofensiva o puede ser de bendición. La gente tiene que mirarte a ti y caer en una de las dos categorías: o se descalienta o se salva. Una de las dos. Pero tú no puedes dejar a una persona sin ningún efecto porque estás mal. O la gente se incomoda y te rechaza, o la gente acepta el Señor que tú amas y te ama a ti. Hoy en día existe lo que se llama el evangelio progresista. Son más mundanos que el mundo. Me vas a dejar solo ahora. Me vas a dejar solo ahora. El Señor le habló a Moisés, porque eso es lo glorioso, que Dios siempre habla. Yo dije, Dios siempre habla. Él no nos abandona, Él no nos deja tirados, Él siempre habla. Pero esta vez le dice a Moisés: yo voy a querer que tú hagas algo muy interesante, y que escuchen los pastores de nuestra generación en este momento. Por cuanto el pueblo fue sometido por el enemigo, en vez de someter al enemigo, ahórcame a los líderes. Levanten las manos los líderes de ese. Hubo uno que dijo: yo era líder hasta ahora. Pero mira esto, le digo: toma los príncipes del pueblo y ahórcalos. ¿Y por qué? Porque el pueblo estaba en ese estado precisamente por los líderes. Porque los líderes fueron los primeros que dejaron de decirle al pueblo: usted no puede hacer eso.
Y hay un problema hoy en día. Y el problema es que Dios está a punto de ahorcar muchísimos pastores, de quitarles su voz, simplemente porque han dejado de predicar un evangelio radical. Predican, lávense las manos, quédense en casa, pero no predican a Dios. Hay que obedecerle, hay que servirle, hay que arriesgar la vida si es necesario. Es un evangelio wishy-washy. El mundo da su vida por el mundo y los cristianos están escondidos. Israel alabando en medio de una lluvia de cohetes, casi 2000 proyectiles, y ellos alabando a Dios. ¿Dónde está la iglesia de Cristo hoy?